Gracias a Dios. Hermanos queridos, ¿usted por qué está aquí? Esa es la pregunta. ¿Me la hago soy yo? Yo a veces me veo en las iglesias por ahí, en esta, en aquella, en todo lado, y digo, ¿y yo qué hago en una iglesia? Y cuando me hago esa pregunta, entonces también me pregunto, ¿y quién es Dios? ¿Alguna vez usted se ha cuestionado eso? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Dónde está Dios? Y luego digo, ¿y qué es el hombre? Y pienso en mí, ¿quién soy yo? ¿De dónde vinimos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Usted ha pensado alguna vez en la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Cierto que estamos llenos de enigmas y de cosas muy raras. La misma vida, ¿qué es la vida? ¿Dónde estaba usted cuando su papá y su mamá no se conocían? Buena pregunta, ¿o no? ¿Cómo se formó ese embrioncito allá en el vientre de mi madre? ¿Cómo se formó? ¿Alguien podrá explicar eso? Y no solamente eso, ¿cómo le entró el alma? ¿Y de dónde vino su alma? Oiga, esto está lleno de incógnitas. Así que para resolver todas esas cosas va a haber que venir muy seguido por aquí. Bueno, antes de predicar la última preguntita, y esa sí voy a tratar de responderla. ¿Por qué Dios tiene una iglesia? ¿No les parece curioso eso? ¿Por qué Dios tiene una iglesia? ¿A qué se dedicaba Dios antes de hacer al hombre? ¿Y por qué a Dios algún día le llegó a su cabeza tener una iglesia? ¿No le parece que es buen tema? Como para uno reflexionar. Vamos a hablar de eso un poquitito. Abra la Biblia en el capítulo 5 de Efesios. Efesios capítulo 5, versos 25 en adelante. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, de eso no vamos a hablar hoy. Allá hay que amarla, pero hoy no vamos a hablar de eso. Así que mujeres, excúsenos. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí viene una expresión que a veces uno no la entiende muy bien. Dice, ¿para qué? A fin de presentársela a sí mismo. Uno que se presenta a sí mismo. Cuando uno tiene un amigo o alguien, es para presentárselo a otro. Aquí te presento mi esposa, aquí te presento mi hijo, aquí te presento un amigo. Pero uno mismo se presenta algo. ¿Cierto que es como raro? Rarísimo. Y la iglesia es para él presentársela a sí mismo. Eso tiene una explicación. Y luego dice, ¿qué tipo de iglesia es? Purificándola, repito, purificándola por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y luego dice, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, y aquí vienen las características: que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Muy bien, ¿se quieren sentar los que están de pie o se quieren quedar acompañándome de pie? Gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquitito esta noche de una iglesia vestida de gloria. Amén. Volvamos a ese tema. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Por qué lo creó? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué buscaba Dios creando a los hombres?
Ya sabemos que aquí aparecimos y en este vasto universo solo hay un planeta chiquitito que se llama la Tierra y solo en él hay vida. Eso de hombres verdes y cosas, no, eso no se ha comprobado nada. Lo único que se ha comprobado es que hay un solo planeta en donde hay vida y es minúsculo, pequeñísimo y se llama la Tierra. Y ese planeta lo hizo Dios para ser habitado, dice Isaías. Y lo curioso de todo es que hizo al hombre y lo puso ahí. Puso al hombre. ¿Cómo hizo Dios a los hombres? ¿Usted cree que Dios cuando hizo a los hombres los hizo para que se enfermaran? No. ¿Para que se murieran? Tampoco. Dios cuando hizo al hombre lo hizo a su imagen. Es decir, Dios hizo al hombre para que se pareciera a él. Qué maravilla, ¿no? Para que se pareciera a Dios. Así que la posición que el hombre ocupa en la obra creadora es absolutamente única. Los animales, los seres vivos, no hay ninguna especie que la haya hecho Dios para que se parezca a Dios. Solo el hombre, solo el hombre. Así que ese fue el propósito de tener personas parecidas a él. Hay un texto en Romanos 8:29 que dice algo muy interesante. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mire qué bonito eso. Y aquí hay una frase interesante. Escuche, Dios se hizo como uno de nosotros para que nosotros nos pareciéramos a Él. O sea, Él se hizo como nosotros para que nosotros fuésemos como Él. Porque lo que Dios quiere es tener hombres y mujeres que se parezcan a Él. Y ahí es donde aparece una iglesia. Es decir, la iglesia no es un asunto, un fruto del azar o esto apareció sin ningún propósito. No, la iglesia tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Cuando hablamos de la creación, hay algo que a mí me llama la atención muchísimo y lo voy a explicar para poder luego enseñar y por qué Él se la va a presentar a sí mismo. Voy a decirles por qué. Cuando uno ve la creación, ahí aparecen, escúchenlo bien, aparecen unos personajes, Adán y Eva. Los que conocemos un poco la Biblia, sabemos que Adán es el primer hombre. Y dice Romanos que Cristo es el postrer Adán, como algo así como el segundo hombre o el último hombre. Entonces la pregunta es, si Adán es el primer hombre y Cristo es el postrer Adán, entonces viene ahora Eva. ¿Quién es Eva? La primera mujer. Y ahora viene esto, y si Eva es la primera mujer, ¿qué será la iglesia? ¿No le parece a usted que hay alguna relación entre Eva y la iglesia? Esto no se predica mucho, pero lo tengo que explicar para poder decir por qué Cristo se presentará a una iglesia a sí mismo. Cuando uno mira el tema de Eva, ve que el propósito eterno de Dios se cumple ahora por medio de Cristo y su iglesia. Y esa primera mujer fue planeada por Dios antes de la fundación del mundo y apareció antes de que el hombre cayera. Es decir, cuando Dios hizo a Eva, no había pecado en el mundo. Los que creen en el gnosticismo dicen que el cuerpo o la materia es pecaminosa. Eso no lo dice la Biblia. Porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva, estaban en un cuerpo humano, pero no había pecado. Así que es posible estar en un cuerpo humano sin pecado.
Y cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo en un cuerpo humano, pero no tenían pecado. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Porque de alguna manera a la iglesia le pasa lo mismo. Cuando Dios hace una iglesia, la hace sin pecado. Eva fue formada de la costilla de Adán. Y ahora viene una preguntita bien interesante. Si Eva fue tomada de una costilla de Adán, ¿qué tiene Eva que no sea de Adán? ¿O toda Eva es todo Adán? ¿Sí o no? ¿O me estoy enredando? A ver. Si Eva fue tomada de Adán, ¿qué tiene Eva que no sea de Adán? Nada. O sea que todo Eva es traído de Adán. ¿Por qué digo eso? Porque si Eva fue sacada de Adán y todo lo de Eva es de Adán, quiere decir que Eva es como una extensión de Adán. ¿Y por qué lo digo? Porque la iglesia se parece a Eva. ¿De quién salió la iglesia? De Cristo. De Cristo. Y si la iglesia salió de Cristo, ¿qué tiene la iglesia que no sea de Cristo? Esa es la gran pregunta. Así que la iglesia procede de Cristo. Y lo que sale de Cristo es lo único que constituye la iglesia. Por eso, escuche esta frase. Si solo se le graba esta frase esta noche, valió la pena venir. Todo lo que no es de Cristo no puede ser iglesia. Todo lo que no es de Cristo no puede ser iglesia. Entonces usted me pregunta a mí, hermano Héctor, esto es iglesia, aquello es iglesia, esto es de la iglesia, esto pertenece a la iglesia. Yo le digo, si es de Cristo, sí es de la iglesia. Si no es de Cristo, no es de la iglesia. Porque la iglesia procede de Cristo y todo lo que tiene la iglesia salió de Cristo. A su nombre sea la gloria. A ver, estamos aquí como echándole cabeza a todo esto porque la palabra de Dios es para eso. Si Dios hizo a un hombre y de él sacó una mujer, ¿será que, y los dos están hechos de lo mismo? Es el mismo material. ¿Será que esos dos son uno en esencia o no? A ver, repito. Dios hizo a Adán y de él sacó una mujer, pero están hechos de lo mismo, es el mismo material. No son diferentes. Entonces la pregunta es, ¿será que esos dos son uno? En esencia sí. Apliquémosle eso a la iglesia. Si la iglesia viene de Cristo y todo lo de la iglesia es Cristo, ¿no será que la iglesia y Cristo son una unidad? A ver, voy a citarle un pasaje bíblico, a ver. ¿La cabeza suya está hecha de lo mismo que tiene el cuerpo o son dos cosas distintas? Es lo mismo. Yo no me veo diferente, la cabeza mía es mi cuerpo. Mi cuerpo es la cabeza y la cabeza es mi cuerpo porque es lo mismo. Esta iglesia con respecto a Cristo, ¿qué es? El cuerpo. ¿Dónde está la cabeza de este cuerpo? En Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, ¿la cabeza es una cosa y el cuerpo es otra? No, es lo mismo. Por eso es que aquí es donde uno entiende cuando Saulo de Tarso iba caminando y cayó al suelo porque Dios le habló. Les pregunto a ustedes que son excelentes lectores,
¿A quién perseguía Saulo? A ver, vuelva a ver, suave, despacio. ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. A la iglesia. Y el Señor, ¿qué le preguntó? ¿Qué le dijo? Saulo, Saulo. A ver, no se oye. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo así? Un lector desprevenido no entiende eso. ¿Cómo así? Si es que Pablo no estaba persiguiendo a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué me persigues? Ya lo entendemos. A ver, alguien que me diga por qué Pablo estaba persiguiendo a Dios cuando realmente estaba persiguiendo era la iglesia. Porque son una unidad. Porque Cristo y la iglesia es una unidad. Por eso es que yo, escuche esto, que de aquí se desprende una cosa y otra. Cuando yo persigo la iglesia, ¿a quién persigo? Si yo peco contra la iglesia, ¿contra quién peco? O sea que el asunto es por ahí. Miren ustedes qué interesante eso. Yo puedo decir que la iglesia es otra forma de Cristo, así como Eva era otra forma de Adán. Y la iglesia, para que seamos claros, la iglesia es solamente Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia es como ese hombre que Dios hizo usando a Cristo como material. Y no es un hombre hecho de barro. Oiga qué lindo esto. La iglesia no es un hombre hecho de barro. Es hecha de Cristo mismo. Porque Eva no fue hecha del barro. Eva fue hecha de Adán, no del barro. ¿Y eso qué traduce, pastor? Facilísimo. Es el barro, para que lo tipifiquemos hoy. El barro es las filosofías, las ideas de los hombres, los conceptos humanos, los dogmas, las tradiciones. Ese sería el barro. Y la iglesia no está hecha de barro. Por eso es que la iglesia usted no la puede edificar sobre conceptos humanos, porque no está hecha de eso. Ese no es el material de la iglesia. Así como Eva no fue hecha del barro, la iglesia no fue hecha de conceptos humanos. Por eso es que se equivocan cuando creen que a través de concilios o de sínodos o estableciendo sus tradiciones, que ahí se levanta la iglesia. La iglesia del Señor no está hecha de barro. La iglesia del Señor está hecha de Cristo. Y si usted me pregunta a mí, ¿quién es la iglesia? Yo lo señalo a usted y le digo, usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Porque Cristo está en usted. Cristo está en mí. Y cuando Él hace su morada en nosotros, Él está en nosotros y somos iglesia. Por eso Cristo es la iglesia en todo el mundo, a través de todos los siglos. La iglesia es Cristo morando en nosotros. Por eso es que los edificios no tienen aquí ninguna importancia. La importancia real y capital es usted y soy yo, cuando nos volvemos habitáculo del Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran verdad. Por eso hoy habrá que decir aquí, la iglesia tampoco es una cantidad de individuos. La iglesia no son individuos. La iglesia es una vida. Por eso es que aquí los individuos, en el fondo no contamos. Los individuos aquí no contamos. Somos un cuerpo que funciona como una unidad perfecta. Yo tengo hígado, tengo páncreas, tengo estómago, tengo corazón, tengo pulmones, tengo cerebro. Pero yo cuando me veo, yo no me veo
como un pedazo de hígado, ni pienso en el corazón, ni en los pulmones. No, yo soy yo, así entero soy yo. Por eso es que en mi cuerpo los órganos de alguna manera se desaparecen, porque yo no me entero de ellos. Ellos pasan desapercibidos, el cuerpo permanece. La iglesia es muchos miembros, pero aquí los miembros como tal se desaparecen y queda el cuerpo, que es la iglesia. Por eso es que aquí el único insustituible se llama Jesucristo. Los demás todos pasamos inadvertidos. Hoy estamos y mañana no estamos, y la iglesia se mantiene porque la iglesia es una vida. Aquí no se trata de muchos hombres, aquí se trata de una vida. Esa es la iglesia, ese es el modelo de la iglesia. La iglesia tiene algo especial. ¿Dónde nació la iglesia? ¿A quién se le ocurrió que apareciera una iglesia como esta? ¿Dónde ocurrió? A ver, volvámonos un poquitito al tema de Adán. ¿En qué condición estaba Adán cuando apareció Eva? Estaba dormido él, ¿cierto? En un sueño. Algo así como cuando van a operar a alguien, lo anestesian y no siente qué pasó. Cuando Eva apareció, Adán estaba dormido. O sea, en el sueño de Adán apareció Eva. La pregunta es, ¿y esta iglesia en qué momento apareció? ¿A quién se le ocurrió esta iglesia? ¿Acaso, hablando en homologación, acaso esta iglesia no apareció también en el momento en que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario? Fue ahí precisamente donde esta iglesia apareció. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, ahí fue donde apareció esta hermosa iglesia. Quiere decir que esta iglesia es el fruto, escúchelo bien, qué hermoso. Esta iglesia es el fruto de la aflicción de su alma. Esta iglesia por eso se sostiene, porque no es la idea de ningún hombre. Si la iglesia fuera de hombres, esto hacía rato se hubiese desaparecido. Pero la iglesia tiene esa peculiaridad, que la iglesia se originó en el Calvario, y por eso ella se sostiene a través de los tiempos. Por eso tiene esas características especiales. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que hay que hablar un poquitito de creación y redención. ¿Qué fue lo que Dios creó un día? Un hombre a su imagen, porque Él quería hacer un hombre a su imagen que se pareciera a Él. Pero pregunto yo, ¿eso lo logró Dios? ¿O de alguna manera se le frustró a Dios eso? Dice Génesis 1:26 que Dios creó al hombre a su imagen, o sea que se pareciera a Él. Pero luego la Biblia dice que el hombre buscó perversiones y se desvirtuó. Miren ustedes que hasta a veces a Dios las cosas no le salen como Él quiere. Dios hizo a un hombre perfecto que se pareciera a Él. Y el hombre, por el causa del pecado, se perdió. ¿Y perdió qué? La imagen de Dios. El hombre ya no se parece a Dios, porque el pecado desfiguró a los hombres. Así que en la misma creación Dios vio algo que no le salió bien. El hombre se desvirtuó. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios no renuncia a que el hombre se parezca a Él. Entonces ahora viene Dios con un plan B. El plan A fue la creación,
pero no le funcionó a Dios porque el hombre se pervirtió. Ahora viene un plan B. Dios dice, yo de todas formas quiero que el hombre se parezca a mí. ¿Y qué se inventa Dios? ¿Qué se inventa Dios? La iglesia. La iglesia es un invento de Dios. ¿Para qué se inventó Dios esta iglesia? Para que el hombre, ayúdenme, se parezca a Él. Amén, para que el hombre se parezca a Él. ¿No le parece maravilloso eso? Por eso es que Dios hace cosas así como esta iglesia. Lindas, hermosas, preciosas. Esa es la iglesia. Ahora, cuando ya empieza la Biblia a desgranar todo este tema, viene el asunto de cómo tiene que ser la iglesia. Porque eso de cómo es la iglesia, usted no me lo puede preguntar a mí cómo quiero yo que sea la iglesia. Ni se lo pregunte a aquel, ni a este, ni al otro, porque la iglesia no es de nosotros. Así que yo no puedo decir cómo quiero la iglesia, porque el que la hizo, él mismo le puso las condiciones. Es que la iglesia no es como el plato que yo pido en el restaurante. Yo voy al restaurante y me presentan una carta y yo digo cómo quiero el plato. Que le ponga esta proteína, que le ponga estos vegetales, que le ponga estos carbohidratos. Yo digo cómo, combínemelo así. Un amigo mío decía, lo quiero con papas al vapor, pero me le saca las papas. Bien extraño, ¿eh? El que quiere coger su plato lo arma. ¿Se acuerdan de un carrito viejito, hermano Evelio? Un carrito viejito que había por ahí en esos tiempos que era un personalité. Uno iba al concesionario, yo no sé si todavía, y uno decía, quiero, era un Renaultcito 9, yo quiero ese Renaultcito 9, pero, y le decían, no, dígame cómo lo quiere. Y yo se lo hago personalizado. Pues la iglesia no puede ser personalizada, porque ya la iglesia viene con un diseño, y es un diseño divino, y es como Dios quiere que la iglesia sea. ¿Eso qué significa? Que yo quedo anulado. Yo no puedo conceptuar cómo quiero la iglesia, porque es que ya la iglesia viene con un modelo prefabricado, prediseñado, y es Dios el que dice cómo quiere la iglesia. Primero que todo, se entregó por ella. ¿Por qué? Porque somos iglesia, porque nos ama, por eso se entregó. Ahora, hablemos de la iglesia. Les pregunto a ustedes, ¿la iglesia peca? Sí peca la iglesia. Ojo. Momentito. Mire que bueno, ¿cómo hizo Dios la iglesia? Perfecta. Entonces, si la hizo perfecta, ¿la iglesia tiene pecado? No puede tener pecado. No puede. Porque la naturaleza de la iglesia es sin pecado. Yo le dije hace un rato que cómo hizo Dios a Eva. ¿Con pecado o sin pecado? Pero después Eva pecó. Pero no porque Dios la hizo así. La iglesia, vamos a poner otro ejemplo, otra ilustración. Yo tengo mi carro y lo tengo impecable, limpio, puro. Ese carro así limpio y puro tiene barro. ¿Dónde lo tiene? No tiene. Así que el barro
no hace parte del carro. Mi carro está limpio, perfecto, limpio, total, no tiene barro. A mi carro cuando lo construyeron no le pusieron barro. Pero yo salgo en él y aquí a las 2 cuadras hay un aguacero, se inundó todo y se llenó el piso de barro. ¿Y qué le pasa a mi carro? Se llenó de barro. Pero mi carro está hecho de barro. Se le pega el barro. Se le pega el barro. Pero para que esto se arregle, ¿qué hago yo? Hay que lavarlo. Y le quito el barro porque el barro no hace parte del carro. El barro no es constitutivo del carro. El barro se le pegó al carro, pero no es carro. Lo mismo es la iglesia. La iglesia es pura. La iglesia es limpia. La iglesia es perfecta. Entonces usted me dice, pastor, ¿y entonces por qué en la iglesia se ven cosas curiosas? ¿Alguien me puede explicar? Se le pegó, se le pegaron cosas, se le pegan, pero eso no es iglesia. Entre nosotros a veces hay contenciones, hay discusiones, hay de todo, aquí pasa de todo. A veces nos peleamos, somos a veces hasta enemigos un poquito, nos enojamos y a veces pasan cosas que ni las quiere uno mencionar. Pero eso es iglesia. Eso no es iglesia. Eso es como el barro que se le pegó al carro. Ahora y usted me dice, pastor, y entonces la iglesia permanece sucia. No, señor. La iglesia se ensucia, pero no permanece sucia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para él presentársela a sí mismo, ¿qué hace con ella previamente? La lava. ¿Dice el texto o no? A ver, mi secretario, por allá pongamos el texto. Dice que antes de ese, el 26, como dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿a qué viene usted al culto? Vea, usted viene al culto a lo mismo que yo llevo el carro al lavadero. A eso venimos al culto. Oye, ¿y tú por qué vas tanto al culto? Porque allá hay palabra. A eso viene uno al culto. Pero yo fui ayer y voy a volver hoy. Y mañana otra vez, sí. ¿Cuántas veces lleva uno el carro al lavadero? Cada que está sucio, llévelo, siempre llévelo, para que su carro permanezca impecable. Por eso vienes a la iglesia. Y por eso aquí se te predica es la palabra. Volvamos al ejemplo del carro. Si yo llevo mi carro al lavadero, yo quiero que usen productos buenos, efectivos, eficaces, porque estoy pagando por él, para que me le hagan un lavado bueno. Y échamele buen champú y ponle esta silicona a las ruedas y límpiame el motor y que me quede ese carro reluciente, ¿cierto, Luz Dari? Porque yo estoy pagando por eso. Cuando yo vengo a la iglesia, a mí no me gusta que me engañen aquí. A mí no me gusta, imagínense, yo vengo aquí y a veces dejo de comprar algo que necesito por echar aquí una ofrenda o por echar un diezmo. ¿Y usted cree que yo me voy a ir contento de aquí que no me prediquen la palabra? No, yo necesito es palabra. Palabra. Por allá iban a invitar a alguien alguna vez y el pastor dijo, no, a ver, hermano, ¿usted qué quiere? ¿Que le echen cuentos, que le cuenten historias, que le digan chistes o que le prediquen la palabra? ¿Usted a qué viene a la iglesia? Que le prediquen la palabra.
Y a veces la palabra es un poquito fuerte, pero ¿qué hacemos si esa es la que limpia? Esa es la que limpia. Yo me acuerdo cuando yo estaba niño, así como Benjamín, mi nieto que está por ahí. Cuando yo me bañaba solo, se me quedaban las orejas llenas de tierra, porque éramos niños jugando en la calle y yo tenía este cuello negro. Y cuando yo me bañaba solo, quedaba igual, ¿cierto, Benji? Por eso era que cuando mi mamá me bañaba o mi hermana mayor, yo quedaba impecable, pero me hacía llorar porque mi hermana me estregaba. No digo por dónde porque me daba pena, pero mi hermana me estregaba fuerte y yo lloraba y odiaba a mi hermana porque me bañaba ella, pero yo quedaba bien. Uno a veces viene a la iglesia y dice: uy, qué mensaje tan duro, qué predicación tan fuerte. Pero eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas. A su nombre sea la gloria. Es que lo que yo quiero es ir al cielo, ¿o no? ¿A qué vengo yo a la iglesia? Yo vengo aquí, no es, pues aquí yo tengo amigos y demás, y oigo música linda y bonita y todo, pero yo pudiera hacer esto afuera. Pero no, yo vengo a la iglesia porque yo creo que algún día Dios va a venir por su iglesia y se la va a llevar a la gloria, y yo quiero hacer parte de ella, y por eso estoy aquí y por eso me quedé aquí. De otra forma yo me iría. Por eso es que estamos aquí, hermano, y es bueno que usted lo entienda perfectamente. Ahora volvamos al mismo tema. Iglesia y pecado van juntas. No pueden, no pueden. Es que no pueden, no puede. Porque la iglesia tiene la simiente de Dios. Desde el principio y hasta el final, la iglesia es de Dios, es por Dios y es para Dios. Por eso es que aquí, vuelvo y digo, los individuos todos pasamos, todos pasamos. Aquí nadie permanece, pero la iglesia se queda. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Él fue el que la compró a precio de sangre. Amén. Y ahí es donde tiene que estar la iglesia. A ver, vamos a ir pensando cositas. ¿Usted ha oído decir que la iglesia es la novia de Cristo? ¿Y qué tal la idea? Usted, este pastor vino a predicarnos, a preguntarnos aquí cosas. No, es bueno pensar en eso. Vea, la iglesia se parece a Eva. Ven que verá qué facilísimo. ¿Qué fue primero Eva? ¿Fue cuerpo de Adán o esposa de Adán? Primero fue cuerpo y luego fue esposa. Vean lo que hace Dios, qué lindo eso. Dios a Adán le arranca una costilla, hace una mujer, así que ella, ¿qué es? Es cuerpo de ese cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ella es cuerpo de ese cuerpo. O sea que Eva es cuerpo de Adán. Pero luego de ese mismo cuerpo se la entrega ahora como esposa. Así que Eva primero es cuerpo y después es esposa. Y como estamos diciendo que la iglesia se parece a Eva, ¿qué será la iglesia hoy? Hoy es cuerpo y mañana será esposa. Hoy no es esposa, la iglesia hoy no es la esposa, porque no ha habido boda. Para que haya matrimonio tiene que haber una boda primero. Y ya aquí hubo boda o no ha habido boda.
No ha habido boda, va a haber boda. Que entre otras cosas, hermanos, en la Biblia no hay un evento más grande y más glorioso que las bodas del Cordero. No lo hay. Es el evento más maravilloso que jamás la Biblia presenta. No ha habido nada ni habrá nada más grande que las bodas del Cordero. A partir de ese entonces, la iglesia sí será la esposa. Pero como no ha habido boda, hoy somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo, amén. Somos el cuerpo. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Y por eso es que la iglesia tiene que tener coherencia. Por eso es que la iglesia tiene que mantenerse así como nos mantenemos, unidos, olvidando que somos individuos. Como decíamos hace un ratito, aquí no es el riñón, aquí no es el pulmón, aquí no es el corazón, aquí no es el cerebro, aquí no es nada. Aquí somos una unidad. Aquí lo importante no son los individuos, somos todos. Porque aquí somos un solo cuerpo. Amén. Somos un solo cuerpo. Qué bonita esa expresión que la Biblia dice. Ahora, la pregunta es, ¿añoramos algún día irnos con el Señor? Algún día esto cambiará. Por ahora la iglesia está en esta situación de cuerpo, de organismo que somos, de funcionalidad. Usted hace una cosa, aquel hace otra, este hace lo otro. Y entre todos mantenemos este cuerpo. Pero la iglesia tiene un futuro glorioso. Esta iglesia no es un asunto de denominación. Realmente no hay que ver la iglesia como denominación. No hay que ver la iglesia así. La iglesia hay que verla es en el propósito de Dios. Acuérdense, voy a terminar con lo que primero empecé. ¿Qué quería Dios al principio cuando hizo al hombre? Crear a alguien que se pareciera a él. Y de alguna manera eso se frustró. Entonces lo que Dios quiere ahora es hacer lo que Él quiso desde el principio. Tener a hombres y mujeres, obviamente, que se parezcan a Él. Y por eso está esta iglesia hermosa. Y aquí sí viene la pregunta del principio. ¿Por qué dice la Biblia que Él se va a presentar la iglesia a sí mismo? Ahora sí es facilísimo. Después de oír la enseñanza ya uno responde fácil. ¿Por qué? Yo dije ahorita, normalmente uno cuando va a presentar a alguien es para presentársela a fulano, a perano. Aquí te presento mi novia, mi novio, mi esposo, mi mamá. Uno se lo presenta a otro. Pero la iglesia, Dios no se la va a presentar a nadie. Se la va a presentar a sí mismo. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, porque salió de Él mismo. Porque la iglesia salió de Él, así como Eva salió de Adán. Y luego se la presenta a Adán y le dice: esto es tuyo, esto es hueso de tus huesos, carne de tu carne. Lo que es tuyo te lo devuelvo. Y eso es lo que va a pasar un día con la iglesia. Un día esta iglesia volverá a donde salió. ¿De dónde salió la iglesia? De Cristo. ¿Y a quién volverá? A Cristo. Por eso Él se la presentará a sí mismo. Y por eso es un honor y un privilegio hacer parte de esta iglesia. A su nombre sea la gloria. Pónganse de pies, por favor. Yo estoy predicando larguito, pero como me traje a mi esposa, cuando ella está me toca recortar porque ella me mira, yo no la miro cuando predico. Los amigos que están aquí esta noche,
ellos de pronto no saben por qué están aquí. ¿Cómo que no, pastor? Me invitó una hermana, me invitó mi esposa, mi esposo, me invitó alguien. ¿Sabe que en el fondo no estás aquí porque alguien te invitó? Es que tú estás en los planes de Dios. Tú estás en los planes de Dios. Dios quiere hacer algo contigo. ¿No te parece maravilloso que Dios esté pensando en ti? Como dice una bonita canción que estas muchachas cantan: no sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Yo a veces por ahí, hermanito, me arrodillo y yo digo: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no a otros? No es a otros. Dios me llamó a mí. Y tengo ahora el honor y el privilegio de hacer parte de esta iglesia hermosa, lindísima, a la que tengo que amar. Porque si yo no amo a la iglesia, ¿a quién no amo? Es que el tema de la iglesia es complejo. El tema de la iglesia es complejo. Porque si tú no me amas el cuerpo mío, no me amas la cabeza tampoco. A ver, tú tienes a alguien, un ser muy querido, ¿verdad? A ese ser querido, ¿tú le amas solo la cabeza o le amas el cuerpo también? Todo. ¿Cómo me vas a amar a mí? No me amas el cuerpo. ¿Cómo me aceptas la cabeza y me desprecias el cuerpo? No es coherente. ¿Cómo me vas a decir tú: a mí me interesa Cristo, pero no me interesa la iglesia? No, Señor, eso es incoherente. Eso no es así. Si tú amas a Cristo, amas la iglesia, porque la iglesia es Cristo. Dígalo. La iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo. Cristo es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la iglesia. ¿Quién eres tú? Tú eres una extensión de Cristo. A su nombre sea la gloria. Esto es más grande que cualquier otra cosa. Esto es más grande que cualquier otra cosa. Si yo te digo algo, no sé si me exagero, si me hago entender. Si yo quiero ver a Cristo, te miro a ti a los ojos, porque yo veo a Cristo en ti. Si yo quiero abrazar a Cristo, tengo que abrazarte a ti. Es que aquí está Cristo. Este es su cuerpo. Y por eso tenemos que amarnos muchísimo. Si tú amas a tu hermano, amas a Cristo. El que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo amará a Dios a quien no ve? Y volviendo a los amigos que nos están visitando hoy, yo no sé si te han hecho una invitación más grande que esta, pero la invitación que Dios te hace hoy es: yo te tengo en mi propósito. Mi propósito eterno es que tú hagas parte hoy de mi cuerpo, para que luego hagas parte de mi esposa. Una iglesia vestida de gloria, una iglesia con unas promesas maravillosas, inigualables, una iglesia que está pendiente de unas bodas. El Señor un día la recogerá y se la llevará gloriosa. Yo no sé si tú has pensado en eso algún día, pero esta noche es una buena ocasión para darle gracias a Dios por este honor que nos ha dado. Aleluya, y decirle cuánto le amo a Dios, cuánto le amo, cuán agradecido estoy con Él. Si algún amigo quisiera hoy aceptar esta invitación, levante su mano ahí donde está. Yo lo hice hace mucho rato ya, hace bastante rato. Nunca me ha pesado haberle entregado mi vida a Dios. Fue lo más grande y lo más glorioso que me ha pasado. Aleluya.